Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a aprender a utilizar la plataforma ATestudio de una manera sencilla, de una manera básica, con el fin de poder interpretar los diversos indicadores a través de la creación de un dashboard. Un dashboard que nace a través de una base de datos de una hoja de cálculo de Google, ¿no? Sabemos que ATestudio y hoja de cálculo de Google son herramientas, de la plataforma Google, ¿no? Que dado que, son herramientas, de alguna manera se pueden vincular, ¿no? Pero, ¿cómo podemos nosotros crear un Data Studio, ¿no? A través de una base de datos de nuestro archivo Excel, ¿no? Para ello, primero tenemos que importar esa base de datos en Excel a una hoja de cálculo de Google, que es, el Excel de Google, ¿no? Para eso tenemos que ingresar a nuestra cuenta de Google, ¿no? Eh, Simplemente, una vez que iniciemos sesión, ¿no? Para ingresar directamente a la hoja de cálculo de Google, nos vamos a los 9 puntitos ubicados en la esquina superior derecha y buscamos hojas de cálculo, ¿ok? Damos clic y directamente vamos a ir a la pantalla principal, perdón, a la pantalla principal de la hoja de cálculo. Si no tenemos ningún archivo trabajado o no hemos utilizado anteriormente esta plataforma, vamos a tener que dar clic en blanco, ¿ok? Lo que vamos a hacer es importar nuestro archivo Excel a la hoja de cálculo de Google, ¿no? También vamos a poder vamos a poder editar, ¿no? Esta hoja de cálculo continuamente con el fin de que se vayan actualizando nuestros indicadores en el Data Studio. Ahorita vamos a aprender cómo vincularlo. Entonces el primer paso es importar nuestra hoja de datos en Excel a hoja de cálculo de Google. Entonces nos vamos a archivos, nos vamos a importar, ¿no? Cargar, vamos a seleccionar un archivo de tu dispositivo, nos vamos a buscar un archivo, ¿no? De nuestro disco duro. Para este ejemplo vamos a usar ejemplo Data Studio, el archivo ejemplo Data Studio, ¿ok? Vamos a esperar que cargue, ¿no? Y simplemente le vamos a dar a importar datos. Lo que va a hacer es dirigir toda nuestra base de datos que está en Excel a una hoja de cálculo de Google, ¿ok? Que básicamente es el Excel de Google. Podemos ver lo mismo. Vemos que están filtrados, ¿no? Y ahora, vamos a explicar de qué trata esta base de datos, para entrar un poquito en contexto y luego ya ir a la vinculación con el Data Studio. Tenemos una hoja de cálculo, una base de datos, ¿no? Donde en la primera columna tenemos nombres de diversas personas, ¿no? Hay un total de 1560, colaboradores, ¿no? En la columna B tenemos el número de unidades vendidas, ¿no? Por cada colaborador, donde hay celdas vacías significa que no ha vendido ningún producto, ¿no? El número mínimo, ¿no? Es como el indicador, ¿no? Mínimo de 5 unidades vendidas, ¿no? Podemos ver que Cristian, dado que ha vendido 7 unidades vendidas, directamente cuenta con 7 unidades vendidas. O sea, si una persona ha vendido menos de 5, no va a contabilizar para esta columna, ¿no? Por ejemplo, Yulisa, que ha vendido solo 2. ¿Ok? Vamos un poquito entendiendo. La idea es moldear, ¿no? Una plantilla con el fin de construir un dashboard en el Data Studio. A través de esta plantilla, o a través de esta data, a través de esta data, vamos a construir un dashboard. ¿Ok? Luego en la columna D tenemos el número de unidades vendidas al contado. ¿Ok? Es decir, del número total de unidades vendidas, ¿cuántos fueron vendidas al contado? Podemos ver que Cristian vendió 2 al contado, por ende, ¿no? Se sobreentiende que al crédito vendió 5 unidades, que está en la columna F. Pero vamos con la columna E. Dice el número mínimo, ¿no? De unidades vendidas al contado, que son 2. ¿Ok? Es decir, si yo vendí 2 unidades vendidas al contado, me va a contabilizar porque es el mínimo, ¿no? El mínimo de 2 unidades vendidas al contado. Pero si yo vendí una, ¿no? Por ejemplo, Antero, ¿no? Vendió una unidad vendida, no va a contabilizar para este indicador que es la columna E. ¿No? En la columna F tenemos el número de unidades vendidas al crédito. En la columna G tenemos el género de cada colaborador. En la columna H la oficina al cual pertenece. En la columna I el equipo al cual pertenece. Y la columna J al nivel jerárquico al cual pertenece. ¿Ok? Ya hemos entrado un poquito en contexto. Vamos a mostrarles diferentes datas con el fin de poder crear un dashboard. ¿Ok? Para este primer ejemplo vamos a utilizar esta base de datos que ya cuenta con sus indicadores en las columnas. ¿Ok? ¿Por qué tiene esta base de datos indicadores en las columnas? ¿No? ¿Por qué directamente los tiene? Inclusive, ¿cómo puedo yo determinar el número mínimo de 5 unidades vendidas? ¿No? Básicamente con una función sí, ¿no? Donde si este es si es mayor o igual que 5, se contabiliza como el número, si no, se contabiliza como vacío.
Ok, ahora sí, vamos al siguiente paso, que es vincular con el Data Studio. Para vincularlo con el Data Studio vamos a buscar Data Studio en Google, Overview, ok, y vamos a dar clic a la segunda apartado donde dice descripción general de Google Data Studio o Google Data Studio Overview. Ok, no va a salir la página principal, perdón, he dado otra vez clic. Y este es la página principal, ¿no? Quizás no nos va a salir ningún archivo por aquí porque recién estamos iniciando, por lo cual vamos a crear un nuevo informe vacío. Ok, ahora lo que vamos a hacer es vincularlo. Una vez que damos clic al informe vacío, el Data Studio nos va a sugerir de qué datos queremos importar, dónde está esa data que queremos importar. Pueden ser una, dos, inclusive podemos correlacionar datos Excel, por ejemplo, con Google Analytics, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a iniciar con las hojas de cálculo de Google, ¿no? Que es el primer ejemplo que vamos a mostrar. Podemos observar que nuestra última hoja de cálculo que hemos utilizado es esta, ¿no? Al cual no hemos puesto ningún nombre y le vamos a colocar un nombre que se va a llamar prueba 1. ¿Ok? Vamos a actualizar el Data Studio con el fin de que capte este nombre. ¿Ok? Otra vez y vamos a hoja de cálculo de Google y vamos a ver que ya no visualizamos la prueba 1, que es el nombre al cual hemos editado, ¿no? Nuestro archivo que hemos actualizado recientemente, ¿no? Que es la hoja de cálculo o la base de datos. Vamos a dar clic en añadir y directamente el Data Studio nos va a crear una especie de tabla, ¿no? Con el fin de que nos vayamos familiarizando, ¿no? Con esta plataforma. Lo que vamos a hacer es eliminar esta tabla porque no lo vamos a utilizar. Ahora sí, este es el primer campo del Data Studio. La idea no es explicar un curso en Data Studio, sino directamente cómo crear un dashboard que de alguna manera pueda ser funcionable, ¿no? Para la interpretación de resultados. Algo que quiero recomendarles es que si bien es de nuestra plantilla y si queremos agregar más datos, ¿no? En diversas columnas, se recomienda, ¿no? Realizarlo de la columna K en adelante. Una vez que tenemos nuestra plantilla realizada, no podemos agregar una columna entre ellas. ¿Por qué? Porque el dashboard se va a mover. Entonces tenemos que volver a actualizar y eso ya es un poquito tedioso porque tenemos que volverlo a desvincular y volver a vincular. ¿Ok? La idea es manejar, ¿no? Una plantilla con el fin de ir actualizándola poco a poco e ir familiarizándonos con la data. Entonces, este es la primera visión, ¿no? Del Data Studio, ¿correcto? Eh, entonces, lo que vamos a hacer primero es crear un gráfico, ¿no? ¿Ok? Un gráfico le vamos a insertar y quiero agregar un gráfico circular. Yo quiero saber, por ejemplo, cuántos fueron el número de unidades vendidas o cuántos fueron la mayor representatividad de unidades vendidas por género. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer en vez de nombres, ¿no? Que está en este caso, le voy a dar clic y voy a cambiar por género. ¿Ok? Aquí me está contabilizando directamente cuál es en mayor proporción respecto a la cantidad total de colaboradores. Podemos ver que en mayor proporción hay del género femenino, pero yo quiero saber de este género quiénes han vendido más en mayor representatividad, los hombres o las mujeres. Entonces vamos a tener que crear una nueva métrica. ¿Ok? Mejor, no es necesario crear una nueva métrica. Vamos directamente a darle donde dice número de unidades vendidas. ¿Ok? Y directamente podemos observar que el género femenino representa en mayor proporción el número de unidades vendidas. ¿Ok? Listo. Ya tenemos un primer indicador, un primer gráfico, ¿no? Directamente. Lo bueno del Data Studio, a diferencia del dashboard que podemos crear en el Excel, es que nos permite realizar un dashboard de una manera muy sencilla, muy rápida. No necesitamos tener tablas dinámicas, correlacionar, iniciar segmentaciones, no utilizar macros, ¿no? Con el fin de que se vayan actualizando los datos. Inclusive, esta es una plataforma que todo el mundo a través de un enlace puede ingresar e interactuar. En cambio, en el Excel el dashboard del Excel no es un poquito tedioso porque tenemos que compartir el archivo, no otra vez compartiendo, y hasta ahorita no se ha creado de alguna una manera, no, de utilizar el Excel online que nos permita generar dashboards o usar macros a través de ella, ¿no? O si lo hay, es un poquito muy lento, la verdad. Aún está en desarrollo, pero vamos poco a poco.
Luego vamos a insertar, ¿ok? Un ranking, o sea, yo quiero insertar un, una, quiero insertar un ranking, ¿no? Para ello vamos a insertar una tabla, ¿ok? Una tabla que vamos a establecer un ranking por equipo, o sea, la dimensión o las columnas va a ser el equipo, ¿ok? Hay equipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, no sé hasta qué letra hay, creo que hasta la M. Entonces lo que vamos a hacer, como son 14 equipos, vamos bajando un poquito esto hasta encontrar la plantilla ideal, ¿ok? Listo. Y ahora, quiero ordenarlos. Podemos observar, ¿no?, que está ordenado por el que tiene mayor unidades vendidas, que es el equipo L. ¿Ok? Y está muy bien. Pero ¿qué pasa? Yo quiero agregar un indicador. Aquí es la importancia del siguiente indicador. El número mínimo de 5 unidades vendidas. ¿Ok? Por ejemplo, y si yo sé que la meta es vender como mínimo 5 y quiero saber qué equipos en mayor proporción han cumplido con esta meta, vamos a tener que agregar ese indicador en esta columna, ¿no? Para establecer un ranking. Pero por eso hay que preparar primero la plantilla. ¿Por qué? Para hacerlo de una manera sencilla hay que preparar la plantilla, ¿no? Y hay que realizar una fórmula, ¿no? Y que mientras vamos agregando, por ejemplo, más colaboradores, las fórmulas simplemente van a irse arrastrando. O inclusive podemos trabajarlas en un Excel, ¿no? Y simplemente luego copiarlas con control V. ¿Ok? Entonces vamos a añadir, para agregar ese indicador en porcentaje, ¿no?, una métrica. Entonces vamos a darle donde dice añadir métrica. Crear campo. Y la vamos a llamar métrica 1. Inclusive, no, le vamos a llamar número un mínimo 5 unidades vendidas. Pero no se va a hacer porcentaje mínimo de 5 unidades vendidas del equipo, ¿no? Que va a ser una fórmula muy sencilla. Con, que es el contar, el número de la columna, que es el indicador, número 5 unidades vendidas, dividido entre con el total de colaboradores, que es la columna nombres. El tipo de representatividad, ¿no?, o el tipo de número va a ser porcentaje, y le vamos a dar a aplicar. Entonces va a crear ese indicador en porcentaje para cada equipo. Podemos ver que ya no todos han cumplido el indicador, ¿no? En mayor proporción con respecto a la comparación con el número de unidades vendidas, ¿no? Podemos ver, ¿no?, directamente al ojo el equipo que ha cumplido este indicador en mayor proporción sigue siendo el equipo L, ¿no? Quizás por la mayor representatividad con respecto al número de unidades vendidas, ¿no? Pero esto no significa directamente que esté en el primer lugar, porque hay más indicadores, inclusive se va a ir actualizando esta información. Entonces ya tengo un primer ranking, ¿no? Pero aún no está ordenado. Y aquí viene la parte de el apartado de ordenar. ¿Por qué apartado queremos ordenar? ¿Por el número de unidades vendidas o por el indicador, que es el porcentaje mínimo de 5 unidades vendidas? Yo quiero ordenarlo por el indicador, que es el porcentaje mínimo de unidades vendidas, ¿no?, de mayor a menor. Inclusive quiero quitarle los decimales. Nos vamos a estilo y nos vamos a buscar la segunda columna, ¿no?, que acá está en métricas, en la columna número 2, decisión punto decimal, 0 decimales. ¿Ok? Quiero que sea centrado, ¿no? Y también el primero quiero que sea centrado. Ahora, yo quiero crear un formato condicional, es decir, de color verde a color rojito. En la misma columna estilos voy a crear un formato condicional para qué número de columna. Un solo color, escala de colores, ¿no?, como hay en el Excel. Seleccionar el campo, yo quiero seleccionar la segunda métrica, ¿no? Y vamos a crear los colores, ¿ok? Yo quiero que sea un verde no tan oscuro, ¿no? Un verde más o menos claro, un rojo más o menos claro, y le vamos a dar a guardar. Listo, se ha creado este formato condicional. Vamos a ir jugando con la data poco a poco. Vamos a ir editándola, ¿no? Darle color poco a poco
la idea no es irnos directamente con los o sea, que te den un dashboard bien bonito, ¿no? Si no, vamos a irlo poco a poco. Ya en el segundo video vamos a ir diseñando nuestra tabla. La idea es crear un dashboard que a través de botones podemos ver cómo van cambiando diversos los diversos indicadores, ¿no? Otro indicador que hemos visto es el número mínimo de 2 unidades vendidas al contado, ¿no? Entonces podemos agregar, copiar esta tabla, ¿no? Y querer agregar otra tabla. ¿Cómo hacemos? Nos posicionamos en la hoja, ¿ok? Nos posicionamos en la hoja, ¿no? Luego nos vamos a tema y diseño, ¿ok? En diseño vamos a ampliar la altura. Yo quiero que sea 2000, ¿ok? Y para tener espacio suficiente para poder crear mi indicador. Voy a agregar otra tabla similar, ¿ok? Quiero que el número de unidades vendidas permanezca, o inclusive puedo cambiarla, ¿no? Puedo cambiarla por el número de unidades vendidas al contado, ¿ok? Y luego cambiar el indicador de, en vez de porcentaje de 5 unidades vendidas, el otro indicador que es de las unidades vendidas al contado, ¿no? Entonces, porcentaje mínimo 2 unidades vendidas al contado. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Con número mínimo 2 unidades vendidas al contado dividido entre con, ¿no? ¿Entre qué va a ser? ¿El número de vendidas al contado o el total colaboradores? El número de unidades vendidas al contado, ¿no? Para ver cuántos de los que han cumplido el indicador, cuántos de los que han vendido al contado representan como el mínimo, ¿no? Entonces le vamos a dar número. A ver, vamos a darle a aplicar. ¿Qué pasó? Vamos otra vez a añadir la métrica. Porcentaje mínimo 2 unidades vendidas al contado con número mínimo 2 unidades vendidas al contado entre con número unidades vendidas al contado. Quiero que esto sea porcentaje y le damos a aplicar. Listo. Podemos ver, ¿no?, que el equipo L ha vendido 122 unidades al contado, ¿no? Y cumple con el indicador, ¿no? Bueno, no hay tanta representatividad, ¿no? Es decir, por ejemplo, ha vendido 122 y también de los 122 unidades vendidas al contado, todos sus equipos ha vendido como mínimo 2 unidades vendidas al contado, ¿no? Mejor podríamos colocarlo, en vez del número de unidades vendidas al contado, cambiarlo por el total de colaboradores, ¿ok? Nos vamos a nombres, ¿no? Aquí también podríamos agregar esa columna, ¿no? Añadir métrica, nombres, que básicamente va a contar el nombre. Podemos ordenar, ¿no?, el número de la columna. Equipo tiene cierta cantidad de colaboradores, el número de unidades vendidas que vendieron, ¿no? Y también cuántos cumplirá el indicador, ¿no? Vamos a disminuir los decimales. Y aquí igual tenemos el equipo, ¿no?, la cantidad de colaboradores por equipo, el número el porcentaje de cumplimiento, ¿no?, de unidades vendidas al contado. Entonces aquí también podríamos añadir el número de unidades vendidas al contado. Listo.
ya viendo que el segundo, bueno, la quinta columna es el indicador, ¿no? Escala de colores, el porcentaje de unidades vendidas al contado, ¿no? Y también podemos aquí seleccionar, o mejor dicho, editar el color que hemos añadido, ¿no? Listo, vamos a darle a guardar. Queremos ordenarlo, también esta tabla, no vamos a datos, no vamos a ordenar por el porcentaje mínimo de unidades vendidas, ¿no? Y listo. Queremos quitar decimales, seleccionamos la tabla, nos vamos a estilo. En estilo nos vamos a la última columna, ¿no? Y sin decimales. Listo. Vamos actualizándolo poco a poco, ¿ok? Vamos a colocar este gráfico por aquí. Vamos a estilo, un poquito editarlo. Nos vamos a ampliar un poquito la hoja. Tema y diseño. Vamos a ver, anchura 1800. 1500, ok. Un poquito acá. Con el fin de tener los dos cuadros aquí. Ok. Equipo tal. Ponemos nombres. Si queremos de alguna manera hacer que los encabezados calcen, ¿no?, con la columna, lo que tenemos que irnos a estilos, ok, y en estilos donde dice mostrar encabezado le vamos a dar clic en ajustar texto, igualmente en este, ajustar texto, ok, listo, y ya podemos colocarlo más o menos así, no, con el fin de tener un mismo tamaño, ¿no?, sobre todo en las columnas donde hay datos. También las centramos, igualmente aquí colocamos acá así, listo. Podemos también colocarlo de aquí, ¿no?, y también ampliar un poquito la letra donde dice tamaño de fuente, vamos a darle 48, 72, 30, 30, ¿no? Aquí, listo. También vamos a aumentar el tamaño de la leyenda. Ok. Ahora vamos a agregar aquí, por ejemplo, el total de colaboradores, el porcentaje, el total de colaboradores que cumplen con dicho indicador, ¿no? Aquí total número de unidades vendidas, mejor lo vamos a hacer por el nombres, ¿no?, con el fin de saber del total de colaboradores cuando cumple con dicho indicador, ¿no?
Vamos a darle estilos. Aquí vamos a darle donde dice eliminar, mejor dicho editar, y le vamos a dar porcentaje mínimo, guardar. Listo. Vamos a agregar unos botones, mejor dicho, vamos a agregar acá el total de colaboradores, el porcentaje en cumplimiento con respecto al primer indicador, con respecto al segundo. Ok, vamos a darle a insertar, le vamos a dar donde dice tarjeta de resultados. Yo quiero que me cuentes, ¿no? Claro, el total de colaboradores. Ok, vamos a agregar un rectángulo aquí. Este rectángulo, ok, lo vamos a colocar delante del texto. Hacia adelante. Listo, le vamos a este número, le vamos a quitar y vamos a ir a ocultar el nombre de la métrica para nosotros añadir nuestro propio texto, ¿no? ¿Qué más podemos añadir aquí? Podemos aumentar el tamaño, ¿no?, de esta letra. ...28 le vamos a dar a 48, ok, y en 48 vamos a ponerlo más aquí, ¿no? Y vamos a agregar una fórmula, o inclusive vamos a copiarlo y pegarlo, ok, la vamos a colocar aquí, y a esto le vamos a llamar, le vamos a cambiar por una métrica. Le vamos a dar a añadir métrica, ok, vamos a crear la métrica. Bueno, ese es el total colaboradores, no es necesario, pero vamos a añadir aquí el número de la métrica 1, ¿no? Que básicamente es el cumplimiento, ¿no?, del primer indicador de 5 unidades vendidas con respecto al total, que es los nombres. Entonces nos vamos a tipo, nos vamos a porcentaje, aplicar. Yo quiero saber cuánto representa esto en porcentaje. Ok, entonces este de aquí la vamos a reemplazar por esta y no va a salir en porcentaje. Yo quiero quitarlo decimales, entonces le vamos a dar 0 decimales y quiero disminuir el tamaño en 24 y quiero agregarle un color específico, por ejemplo rojo, ¿no? Mejor lo colocamos entre 28 y lo colocamos por aquí. Podemos agrandarlo también, ¿ok? Mejor el mismo tamaño, ¿no?, del cuadrado de arriba. Entonces eso nos va a salir para el siguiente cuadro, que lo vamos a añadir por aquí. Si queremos añadir los dos cuadros, presionamos Shift y lo vamos arrastrando. También bajamos esta gráfica, o inclusive la podemos agrandar, ¿no? Vamos a hacer así, colocamos este porcentaje aquí, pero antes le damos a mover hacia adelante, correcto, copiamos esto por aquí, copiamos este dato por aquí,
Listo. Vamos a darle ahora a insertar texto. Vamos a dar total colaboradores. Porcentaje, vamos aquí a colocar colaboradores con 5 unidades vendidas, y aquí colaboradores colaboradores con 2 unidades vendidas al contado. Y este gráfico lo podemos agrandar, ¿no? Listo. Luego el siguiente paso va a ser añadir los botones, ¿ok? El siguiente paso va a ser añadir los botones. Entonces vamos a añadir los botones. Pero antes vamos a un poquito editar este apartado de aquí. Entonces vamos a añadir los botones. Para añadir los botones vamos a darle a insertar. Y vamos a darle donde dice lista desplegable. Ok. En lista desplegable vamos a crear 3 listas desplegables. Esta lista también la podemos editar. Todo se puede editar en sí, ¿ok? Y ahora sí, el género yo quiero filtrarlo en algún momento por la oficina. Quiero filtrarlo en algún momento por el equipo. Y quiero filtrarlo en un momento por el nivel jerárquico. Y ahora sí. Por ejemplo, se me ocurre una pregunta. Yo quiero saber, en la oficina Lima, ¿no? También podemos hacer un ranking inclusive por oficinas, ¿no? En la oficina Lima, ¿en qué porcentaje? Bueno, aquí también, bueno, antes de empezar con la interpretación, perdón, vamos a corregir este 33%, que no es 33%, sino es el porcentaje de cumplimiento con respecto al siguiente indicador. Este 560 tampoco es 560. Este número de unidades, 5 unidades vendidas, tampoco es 560. Entonces vamos a ordenarlo. Vamos a corregirlo. En record le vamos a dar a métricas y le vamos a colocar número 5 unidades vendidas al contado, pero en vez de suma me va a dar recuento. Ok, y listo. Vamos igual con el siguiente. El número de 2 unidades vendidas como mínimo al contado, el número mínimo de unidades vendidas al contado, en vez de suma, recuento. Listo. Aquí en el 33% vamos a corregir esta métrica. Se va a llamar 2 y ya no va a ser número 5 unidades vendidas, sino número 2 unidades vendidas al contado. Y le vamos a dar a aplicar. Listo. Ahora sí, pasamos con la interpretación. En primer lugar, no a través de una visualización general, no,
podemos observar, ¿no? Directamente que hay un total de 560 colaboradores, ¿no? Donde 183 han vendido 5 unidades vendidas como mínimo, perdón, han vendido 5 unidades como mínimo, ¿no? Y donde 169 han vendido como mínimo 2 unidades al contado. Este 183 representa el 33% con respecto al total y este 30% representa el número de 2 unidades vendidas al contado, ¿no? Es decir, 169 entre 560. Podemos ver que el total de colaboradores en mayor proporción venden del género femenino que el masculino. Y aquí podemos ver unos rankings con respecto al indicador, como mínimo 5 unidades vendidas y como mínimo 2 unidades vendidas al contado por equipo, ¿no? Siendo el equipo L, N y K los 3 primeros lugares con respecto al primer indicador y L, J y K los 3 primeros lugares con respecto al segundo indicador. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo quiero saber, bueno, sé, ¿no?, que en el contexto hay una oficina, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Yo quiero saber en Arequipa, con respecto al total colaboradores, cuánto han cumplido con dichos indicadores, ¿no? Podemos ver que solo 6 colaboradores han vendido 5 unidades y este representa el 13%. Y solo uno ha vendido 2 unidades al contado, que representa el 2%. De la misma manera, en mayor proporción venden del género femenino, del género masculino, perdón. Podemos ver también un ranking, ¿no? Siendo el equipo H y G, que está en la oficina de Arequipa, siendo con respecto al primer indicador lidera el equipo H, ¿no?, con el 15%, y con respecto al segundo indicador lidera el equipo G con el 5%. Podemos ir a otra oficina, por ejemplo a Lima, ¿ok? Con respecto a Lima podemos ver que hay 393 colaboradores, 83 han vendido como mínimo 5 unidades y 51 como mínimo 2 unidades al contado, ¿no? Y esta es la representatividad con respecto al total. Y también podemos ver un ranking con respecto a los equipos que existen en la oficina de Lima. Si yo quiero saber, aparte del equipo, puedo observar el equipo, quiero saber del nivel jerárquico solamente administrativos, ¿no? ¿Cuál es la mayor proporción con respecto al equipo? Lidera el equipo E en ambos indicadores, pero si no es lo mismo con respecto al nivel jerárquico técnico, ¿no? Donde el equipo F es el que lidera en el primer indicador y el equipo C en el segundo indicador. Vamos así interpretando diversos indicadores, ¿no? En función a nuestro dashboard. Ese es el objetivo de este video, enseñarles a cómo crear este dashboard y cómo luego ir ya un poquito diseñando, ¿no?, con los diversos colores que vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿ok? Es en la esquina superior izquierda vamos a cambiar el nombre, ¿no?, de este informe, prueba 1 del estudio, ¿no? Y simplemente lo cierro, ya se borró todo, no se borró todo. Simplemente me voy otra vez al Studio y me va a aparecer que este informe lo he creado recientemente y se llama prueba 1 de una prueba 1 de ese, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahorita el indicador, por ejemplo, está en 183, ¿no? Colabores con 5 unidades vendidas. Por ejemplo, imaginemos que este Dani, ¿no?, vendió 5 unidades, Alin 5, 5, 5, 5, 5, 5. Y de ellos vendieron al contado, imaginemos 3, 4, así al azar, ¿no? Voy a hacerle, entonces, ¿cómo cómo actualizo este dato? Si voy a trabajar a través de una data Excel y no he movido ninguna de estas columnas, como le dije en un principio, simplemente seleccionamos la segunda fila, toda la fila, bajamos con control shift hacia abajo, le damos control C y esta información la pegamos en la hoja de cálculo, ¿ok? O lo podemos trabajar directamente aquí o lo pegamos directamente a trabajar desde una hoja de Excel a la hoja de cálculo de Google, ¿ok? Esperamos un poquito que se actualice. Una vez que se ha actualizado, en la prueba en el informe al de estudio vamos a darle clic a la esquina superior derecha en los 3 puntitos y le vamos a dar a actualizar datos. Vamos a ver cómo se actualiza. Ya ves, se actualizaron los datos. Eso ha sido todo. Nos vemos en los próximos videos. Hasta luego.